ya vosotros. Yes. ¿Vamos? He dicho como veis, tiene un aire romántico. La noche de difuntos. La noche de difuntos, sabéis que es la noche de todos los santos, de noviembre. Me despertó a no sé qué hora el sonido de las campanas. Su sonido monótono y eterno me recordó esta leyenda que oí hace poco al sol. Intenté dormir de nuevo. Imposible. La imaginación, una vez estimulada, es un caballo que se desboca y al que no sirve de nada tirarle de la rienda. Para pasar el rato decidí escribirla. Yo la oí en el mismo lugar en que ocurrió y la he escrito girando algunas veces la cabeza con miedo, cuando sentía crujir los cristales de mi balcón. Pase lo que pase, allá va. ¡Atad los perros! ¡Tocad las trompetas para que se reúnan los cazadores y regresemos a la ciudad! La noche se acerca. Es día de todos los santos y estamos en el Monte de las Ánimas. ¿Tan pronto? Si fuera otro día, acabaría con este rebaño de lobos que las nieves del Moncayo han arrojado de sus madrigueras. Pero hoy es imposible. Dentro de poco sonará la oración de los templarios y las ánimas de los difuntos comenzarán a tocar su campana en la capilla del monte. En esa capilla ruinosa. Bah, ¿quieres asustarme? No, hermosa prima. Tú ignoras lo que sucede en este país, porque hace menos de un año que has venido desde muy lejos. Frena tu yegua. Yo también pondré la mía al paso, y mientras dura el camino, te contaré la historia. Los pajes se reunieron en alegres y bulliciosos grupos. Los condes de Borges y de Alcudiel montaron en sus magníficos caballos y todos juntos siguieron a sus hijos Beatriz y Alonso, que encabezaban la comitiva a bastante distancia. Mientras caminaban, Alonso narró de esta manera la prometida historia. Este monte, que hoy llaman de las Ánimas, pertenecía a los templarios, cuyo convento ves allí, a orillas del río. Los templarios eran guerreros y religiosos a la vez. Cuando se conquistó Soria a los árabes, el rey los trajo de tierras lejanas para defender la ciudad por la parte del puente, ofendiendo con ello a los nobles de Castilla, que habían sabido defenderla solos, al igual que la conquistaron. Entre los templarios y los nobles de Castilla fue creciendo durante años un odio profundo que acabó por estallar. Los templarios tenían acotado este monte, donde tenían caza abundante para satisfacer sus necesidades y contribuir a sus placeres. Los caballeros de Castilla decidieron organizar una cacería en ese coto, a pesar de las prohibiciones de los clérigos con espuelas, como llamaban a su enemigo. El desafío llegó a oídos de todos y nada consiguió detener a los caballeros de Castilla en su manía de cazar y a los templarios en su intento por evitarlo. El proyectado enfrentamiento se llevó a cabo. Aquello no fue una cacería, fue una batalla espantosa. El monte quedó sembrado de cadáveres. Los lobos, a quienes se quiso exterminar, tuvieron un sangriento festín. Al final, el rey impuso su autoridad. El monte que había ocasionado tantas desgracias se declaró abandonado, y la capilla de los religiosos, situada en el mismo monte y en cuyo atrio se enterraron juntos amigos y enemigos, se convirtió en ruinas. Desde entonces, dicen que cuando llega la noche de difuntos, se oye doblar sola la campana de la capilla y que las ánimas de los muertos, envueltas en jirones de sudarios, corren como en una cacería fantástica por entre las malezas y la zarza. Los ciervos braman espantados, los lobos aullan, las culebras dan horrorosos silbidos, y al día siguiente se han visto sobre la nieve las huellas de los descarnados pies de los esqueletos.
Por eso en Soria le llamamos el Monte de las Ánimas. Y por eso he querido salir de él antes de que caiga la noche. El relato de Alonso acabó justo cuando los dos jóvenes llegaban al extremo del puente que da paso a la ciudad por aquel lado. Allí esperaron al resto de la comitiva, a la que se incorporaron para después perderse entre las estrechas y oscuras calles de Soria. Los sirvientes acababan de quitar la mesa. La alta chimenea gótica del Palacio de los Condes de Alcudiel despedía un vivo resplandor, iluminando a grupos de damas y caballeros que conversaban familiarmente alrededor de la lumbre, y el viento azotaba los vidrios del salón. Solo dos personas permanecían ajenos a la conversación general: Beatriz y Alonso. Beatriz, sumida en sus pensamientos, seguía con los ojos en los caprichos de la llama. Alonso miraba el reflejo de la hoguera chispear en las azules pupilas de Beatriz. Ambos guardaban silencio desde hacía rato. Las mujeres narraban acerca de la noche de difuntos, cuentos de terror cuyos protagonistas eran espectros y aparecidos, mientras la campana de la iglesia de Soria doblaban a lo lejos, con un tocar monótono y triste. «Hermosa prima», exclamó al final Alonso, rompiendo el largo silencio en que se encontraban. «Pronto vamos a separarnos, tal vez para siempre. Sé que no te gustan las áridas llanuras de Castilla, sus costumbres toscas y guerreras, sus hábitos sencillos y patriarcales. Te he oído suspirar varias veces, quizás por algún enamorado de tus tierras lejanas». Beatriz hizo un gesto de fría indiferencia. Todo un carácter de mujer se reveló en aquella despreciativa contracción de sus delgados labios. «Tal vez por el lujo de la corte francesa en la que has vivido», le dijo el joven. «De un modo u otro, presiento que no tardaré en perderte. Al separarnos, quisiera que te llevaras un recuerdo mío. ¿Te acuerdas de cuando fuimos al templo a dar gracias a Dios por haber recuperado la salud en esta tierra? La joya que sujetaba la pluma de mi gorra llamó tu atención. Qué hermosa estaría sujetando un velo sobre tu hermosa cabellera. Ya has sujetado el de una novia. Mi padre se la regaló a mi madre y ella la llevó al altar. ¿La quieres?» «No sé aquí», contestó la hermosa, «pero en mi país un regalo recibido supone un compromiso. Solo en un día de ceremonia debe aceptarse un presente de manos de un pariente». El acento helado con que Beatriz pronunció estas palabras turbó un momento al joven, que después de serenarse dijo con tristeza: «Lo sé, prima, pero hoy se celebran todos los santos y el tuyo entre todos. Hoy es día de ceremonia y presentes. ¿Quieres aceptar el mío?» Beatriz se mordió ligeramente los labios y extendió la mano para tomar la joya, sin añadir una palabra. Los dos jóvenes volvieron a quedarse en silencio, y volvió a oírse la cascada de voz de las viejas que hablaban de brujas y de espíritus, y el zumbido del aire que hacía crujir los vidrios de las ventanas, el triste y monótono doblar de las campanas. A los pocos minutos se reanudó el diálogo de este modo: «Y antes de que termine el día de todos los santos, ya que nada te compromete, ¿no me dejarás un recuerdo?», dijo él clavando una mirada en la de su prima que brilló como un relámpago iluminada por un pensamiento diabólico. «¿Por qué no?», exclamó Beatriz, llevándose la mano al hombro derecho como para buscar alguna cosa entre los pliegues de su ancha manga de terciopelo bordado en oro. Después, con una infantil expresión de sentimiento, añadió: «¿Te acuerdas de la banda azul que llevé hoy a la cacería y que por su color me dijiste que era el símbolo de tu alma?». «Sí», le dijo Alonso. «Pues se ha perdido.
Se ha perdido y pensaba dejártela como recuerdo. ¿Se ha perdido? ¿Y dónde?, preguntó Alonso, incorporándose de su asiento y con una indescriptible expresión de temor y esperanza. No sé, en el monte, quizás. ¿En el monte de las ánimas?, murmuró palideciendo y dejándose caer sobre el sillón. ¿En el monte de las ánimas? Luego siguió con voz entrecortada y sorda. Tú lo sabes, Beatriz, porque lo has oído 1000 veces. En la ciudad, en toda Castilla, me llaman el rey de los cazadores. Aunque no haya podido aún probar mi fuerza en los combates como mis antepasados, he puesto en el arte de la caza toda la fuerza de mi juventud y de mi raza. La alfombra que pisan tus pies son despojos de fieras que he matado con mis manos. Yo conozco su escondite y sus costumbres. Yo he combatido con ellas de día y de noche, a pie y a caballo, solo y en compañía. Y nadie dirá que me ha visto huir del peligro en ninguna ocasión. Cualquier otra noche volaría por esa banda, y volaría gozoso como a una fiesta. Y sin embargo esta noche, ¿a qué ocultarte? Tengo miedo. ¿Oyes? Las campanas doblan. La oración ha sonado en San Juan del Duelo. Las ánimas del monte comenzarán a levantar sus amarillentos cráneos de entre las malezas que cubren las tumbas. Las ánimas, cuya visión puede helar de horror la sangre del más valiente, volver blancos los cabellos o derribarlo como si fuese una hoja arrastrada sin rumbo por el viento. Mientras el joven hablaba, la leve sonrisa se dibujó en los labios de Beatriz, que cuando éste acabó, exclamó con un tono indiferente: «Hoy, eso, de ningún modo. ¡Qué locura! Ir ahora al monte por semejante bobada. Una noche tan oscura, noche de difunto, y con el camino cuajado de lobos». Al decir esta última frase, la recargó de un modo tan especial que Alonso comprendió toda su amarga ironía. Movido como por un resorte, se puso de pie. Se pasó la mano por la frente como para arrancarse el miedo que estaba en su cabeza y no en su corazón. Y con voz firme exclamó, dirigiéndose a la hermosa que aún estaba entretenida en revolver el fuego: «Adiós, Beatriz. Adiós. Hasta pronto». «¡Alonso! ¡Alonso!», dijo ésta volviéndose con rapidez, pero cuando quiso o pareció querer retenerle, el joven ya había desaparecido. A los pocos minutos se oyó el rumor de un caballo que se alejaba al galope. La hermosa, con una radiante expresión de orgullo satisfecho que coloreó sus mejillas, prestó atención a aquel rumor que se debilitaba, que se perdía, que se desvaneció finalmente. Las viejas, en tanto, continuaban con sus cuentos de ánimas aparecidas. El aire zumbaba los vidrios del balcón y las campanas de la ciudad doblaban a lo lejos. Había pasado 1 hora, 2, 3. Era casi medianoche cuando Beatriz se retiró a su oratorio. Alonso no volvía. No volvía. Y podría haberlo hecho en menos de 1 hora. «Habrá tenido miedo», exclamó la joven, cerrando el libro de oraciones y dirigiéndose a su cama, después de haber intentado inútilmente murmurar alguna oración. Tras haber apagado la lámpara y cerrado las dobles cortinas de seda, se durmió. Se durmió con un sueño inquieto, ligero, nervioso. «Beatriz, Beatriz», dieron las 12 en el reloj del postigo. Beatriz oyó entre sueños las vibraciones de la campana, lentas, sordas, tristísimas, y entreabrió los ojos. Entre ellas creía haber oído su nombre, pero lejos, muy lejos, y por una voz ahogada y doliente. El viento gemía en los vidrios de las ventanas. «Será el viento»,
dijo, y poniéndose la mano en el corazón procuró tranquilizarse, pero su corazón latía cada vez con más violencia. Las puertas del oratorio habían crujido con un chirrido agudo, prolongado, estridente. Todas las puertas que daban a su habitación, primero unas y luego otras, más cercanas, iban sonando por su orden, estas con un ruido sordo y grave, aquellas con un lamento largo e irritante. Después, silencio. Un silencio lleno de rumores extraños, el silencio de la medianoche, con un murmullo monótono de agua distante, lejanos ladridos de perros, voces confusas, palabras ininteligibles, ecos de pasos que van y vienen, crujir de ropas que se arrastran, suspiros que se ahogan, respiraciones fatigosas que casi se sienten, estremecimientos involuntarios que anuncian la presencia de algo que no se ve, pero cuya aproximación se nota en la oscuridad. Beatriz, inmóvil y temblorosa, asomó la cabeza fuera de las cortinas y escuchó un momento. Oía mil ruidos diversos. Se pasaba la mano por la frente, volvía a escuchar. Nada. Silencio. Veía con esa luminosidad de las pupilas en la crisis nerviosa como bultos que se movían en todas direcciones, y cuando intentaba fijar la mirada, nada. Oscuridad. Las sombras impenetrables. ¡Bah!, exclamó. ¿Soy yo tan miedosa como las pobres gentes cuyo corazón palpita de terror bajo una armadura al oír un cuento de aparecidos? Cerrando los ojos intentó dormir, pero el esfuerzo fue en vano. Pronto volvió a incorporarse, más pálida, más inquieta, más aterrada. Ya no era una ilusión. Las colgaduras de brocado de la puerta habían rozado al separarse, y unas pisadas lentas sonaban sobre la alfombra. El rumor de aquellas pisadas era sordo, casi imperceptible pero continuado, y a su compás se oía crujir una cosa como madera o hueso. Y se acercaba, y se movió el reclinatorio que estaba al lado de su lecho. Beatriz lanzó un grito agudo y, rebujándose en la ropa que la cubría, escondió la cabeza y contuvo el aliento. El aire azotaba los vidrios del balcón. El agua de la fuente lejana caía y caía con un rumor eterno y monótono. Los ladridos de los perros se ampliaban en las ráfagas de aire, y las campanas de la ciudad de Soria, unas cerca y otras distantes, doblaban tristemente por las ánimas de los difuntos. Así pasó una hora, 2, la noche, un siglo, porque aquella noche le pareció eterna a Beatriz. Al fin amaneció. Olvidando su temor, entreabrió los ojos con los primeros rayos de luz. Después de una noche de insomnio y de terrores, es tan hermosa la luz clara y blanca del día. Separó las cortinas del lecho, miró serenamente a su alrededor y ya se disponía a reírse de sus temores pasados, cuando de repente un sudor frío cubrió su cuerpo. Sus ojos se desencajaron y una palidez mortal descoloró sus mejillas. Sobre el reclinatorio había visto, sangrienta y desgarrada, la banda azul que había perdido en el monte, la banda azul que fue a buscar a Alonso. Cuando sus sirvientes llegaron aterrados a comunicarle la muerte de Alonso, que por la mañana había aparecido devorado por los lobos entre las maletas del Monte de las Ánimas, la encontraron inmóvil, crispada, agarrada con ambas manos a una de las columnas del lecho, con los ojos desencajados, la boca entreabierta, los labios blancos, los miembros rígidos, muerta, muerta de horror. Dicen que después de ocurrido este suceso,
un cazador extraviado que pasó la noche de difuntos sin poder salir del monte de las ánimas, contó antes de morir lo que vio y contó cosas horribles. Entre otras, aseguró que los esqueletos de los antiguos templarios y de los nobles de Soria que estaban enterrados en el atrio de la capilla se levantaban de sus tumbas haciendo un ruido horrible en el mismo momento de la oración, y también que unos caballeros, montados sobre esqueletos de caballos, perseguían como si se tratase de una fiera a una mujer hermosa, pálida y desmelenada, que con los pies desnudos y sangrientos y arrojando gritos de horror, daba vueltas alrededor de la tumba de Alonso.